Bien, el domingo pasado cerrábamos con una declaración que todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él. Pablo añade a esa escritura y Él nos confirma a cada uno de nosotros en Cristo Jesús, y la unción es la que viene sobre nuestras vidas y la viene de parte de Dios. La unción que Dios trae sobre nuestras vidas es de parte de Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Me encanta esta palabra arras porque habla de los fundamentos, habla de la garantía de una familia, habla de la garantía de un cónyuge. Las arras del Espíritu, según las reflexiones bíblicas, las definiciones bíblicas, son 13 monedas, entre ellas son entre oro y plata, que los cónyuges se intercambian entre sí para mantener su pacto entre ellos mismos y por sobre todas las cosas ante Dios. O sea, están esas 13 monedas allí como garantía, como promesa que te voy a ser leal, que te voy a ser fiel, que voy a estar con vos hasta que la muerte los separes. De eso se trata la garantía que tenemos en Dios. En esta tarde, cuando vamos a hablar sobre los fundamentos, David dice en sus salmos: si se destruyesen los fundamentos, ¿qué harán los justos? Y nosotros notamos en este tiempo, en medio de la sociedad, que a vos y a mí nos tocó vivir separando a aquellos que ya vivieron en el siglo pasado, los años pasados, los profetas, los apóstoles, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, desde los comienzos, ¿sí? Aún así sean nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra generación, tenemos por un lado la bendición de que el evangelio puede llegar más rápido, ¿sí? Tenemos las redes sociales, por ejemplo, en el mismo segundo puedes llegar a distintas partes del mundo transmitiendo un mensaje de esperanza, donde no hay esperanza, un mensaje de perdón, donde la gente cree que ya no hay más perdón. Pero pasa algo con los fundamentos. Note que los fundamentos, por ejemplo, en la política, algunos dicen que ahora es lo que estamos mejor, otros dicen que la anterior gestión estábamos mejor. Cada color de la política trae una distinta plataforma y cada uno demuestra que la plataforma de ellos es mejor. Pero te das cuenta que esto se está dilatando de una manera y es tan débil que en un chasquido hay gente que se puede quedar en la calle de un día para el otro. ¿Por qué? Porque los fundamentos no son sólidos. Lo triste de todo esto es que hay cristianos que se meten en esos fundamentos. Pablo dice a los corintios que el único fundamento es Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Hay un solo fundamento, que es Cristo nuestro Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Hay un solo fundamento del cual nosotros, los hijos de Dios, nos anclamos, nos ponemos allí, tomamos las arras, tenemos la garantía de que Él va a estar con nosotros, tenemos la promesa del Señor, que son sí en Él, son amén en Él, y Él no falla, Él está siempre con nosotros. Nos ha dado la unción. ¿Qué es la unción? Es el aceite que se derrama desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies y estamos protegidos. Podrá haber inseguridad, podrá haber una debilidad financiera, podrá haber un debacle económico extraordinario, el cual nunca hubo en el mundo, pero a los hijos de Dios no le va a tocar porque estamos sellados, tenemos una garantía que Dios nos dijo: vas a tener y vas a tener en abundancia, vas a vivir bien bajo cualquier circunstancia, porque yo soy tu Dios, quien voy delante tuyo. Yo ya adelanto el camino, yo ya abro brechas, yo ya separo aquello que te va a hacer de estorbo en el camino. Entonces los fundamentos, esa reforma y naturaleza de Dios, vos y yo tenemos que creer que Dios sigue siendo soberano. Soberano por sobre todas las cosas y sobre todas las naciones. Dios es soberano. Dios es soberano incluso en la salvación de pecadores. Él determina a quién va a salvar. Fíjate que entre los fundamentos a veces, y me hago cargo de esto, a veces le damos tanta prioridad al que peca, como que está Dios más de ese lado. Claro que sí, Dios vino a salvar al pecador, pero hay gente que camina en santidad, hay gente que camina en integridad. Y hoy vengo a decirte que Dios está contigo. No te desvíes de allí. No sos un cero a la izquierda por caminar en integridad, por caminar en santidad. Dios va a premiar a aquellos que caminan, buscan su presencia día tras día. Y nos animamos unos a otros a buscar a Dios en santidad todo el tiempo. La Biblia dice que Dios es un Dios de pacto. Él camina con nosotros, nos abre su corazón para que veamos su amor y misericordia. Ese es el pacto de Dios.
Dios hizo un pacto en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Dice el escritor a los Hebreos que Él entró, abrió el lugar para que por su sangre preciosa nosotros una sola vez, por medio de esa sangre, entremos y Él camina con nosotros, nos abre su corazón para que veamos su amor y su misericordia. Qué lindo es caminar mañana un lunes donde todo está temblando, donde todo está en quiebra, donde todo está en una incertidumbre y vos sabés que Jehová tu Dios camina con vos. Camina a tu lado y te bendice. ¿Cuántos dicen? El texto que hoy Dios trajo a mi corazón, la médula del mensaje es Jeremías 9, verso 23. Para que tus fundamentos hoy se solidifiquen en Él, para que se fundamenten, se enraícen más en Él. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pausa acá. ¿Es bueno tener sabiduría, sí o no? Porque viene de Dios, sí, pero no te alabes en la sabiduría que Dios te dio, porque en un chasquido Dios puede hacer algo que esa sabiduría desaparezca. Aquel que es valiente, bajo cualquier concepto, bajo cualquier tiempo, creemos que somos valientes. Pero ojo allí, no nos alabemos en eso, porque toda la gloria, toda la honra tenemos que darle a aquel que es soberano, aquel que hizo un pacto por nuestras vidas, por nuestros corazones. Hoy podés tener todo el dinero, hoy podés tener propiedades, hoy podés tener una cuenta bancaria jugosa, extraordinaria, pero en un chasquido eso puede quedar en cero, en foja cero. Entonces no te alabes en lo que tenés, alabá y glorificá el nombre del Señor siempre y ahora y para siempre y todos los días de tu día. Alabá el nombre del Señor porque sus promesas son fieles y son verdaderas. No te bases. Hay algo que en algún momento de la vida, todas estas cosas pueden pasar. Todas estas cosas hoy las puedes tener, mañana no las puedes tener. Pero lo que no vas a poder perder es la salvación de tu alma. Lo que Jesús hizo por nosotros, el pacto eterno que marcó nuestras vidas. Por eso reitero, Él camina a tu lado. Él camina a tu lado brindándote amor y seguridad. Él camina a tu lado brindándote amor y misericordia. Esta noche Él está preparando, mientras vos estás escuchando mensaje, Él está preparando las misericordias para que mañana a la hora cero, cuando hoy arranque este día, ya tengamos nueva su misericordia. Ni la ocupaste la de hoy, pero Dios ya se encargó de tener nueva su misericordia. Y Dios es un Dios de pacto, Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo que tenés que alabarte, es en conocer y entender a Dios, en buscar su misericordia, en buscar su favor. La palabra reforma, que es el subconsciente de este mensaje, es aquello que se propone y se proyecta o se ejecuta con una innovación. Vamos a reformar algo. Días atrás mencionaba, en tu casa vamos a hacer una reforma. En la cocina, en la habitación, en el patio, en el quincho, en el césped, donde vos quieras. Vamos a hacer una reforma. La reforma siempre que se hace, se proyecta, se propone para una innovación. Nadie hace una reforma para que quede peor. Todos hacemos para innovarnos. Me encanta el gran reformador que conocemos todos, ¿no? Martín Lutero. Cuando va y clava las 95 tesis allí en las puertas de la iglesia. Hizo entender en esa reforma que los fundamentos un poco se estaban dilatando. La iglesia tomó tal manera la autoridad que el perdón no dependía de Dios, sino de la iglesia. Si la iglesia te perdonaba, estabas perdonado. Y Martín Lutero sale ahí con esas 95 tesis y las clava ya. Cada una de ellas tenía un significado. Que el perdón viene y tiene que ser siempre de Dios. La iglesia es un consecuente de lo que Dios hace con las personas. Esa reforma no solo nos llevó a tener un entendimiento del camino de salvación, sino también nos ayudó a tener un claro entendimiento de quién es Dios. Mira, hoy están aquí y muchos entendemos la salvación. Muchos sabemos que si andamos en pecado nos vamos a perder la salvación. Pero la cuestión no entres tanto allí, sino la cuestión es que vos puedas conocerle un poco más a Dios. Por eso vas a escuchar de este servidor y los que predicamos aquí, nunca te vamos a hablar de una religión. La religión siempre dividió a la gente. Puso carteles, puso doctrinas humanas, puso estatutos humanos.
Sin embargo, la Biblia en todos sus conceptos nos enseña que nosotros tenemos una relación con Dios porque somos hijos. Cuando el hijo pródigo, aquel pasaje popular de Lucas 18 creo que, se fue de casa, el padre nunca le dejó de llamar hijo. Y por más que él anduvo en rebelión, por más que él anduvo malgastando la herencia, por más que él anduvo dando mal testimonio, si se quiere, el padre nunca le dejó llamar hijo. Siempre se trató del hijo menor. Entonces, la reforma que Dios hizo en nuestros corazones, en nuestra vida, lo que está haciendo esta tarde en nuestros corazones, no solamente está bien pensar en la salvación, claro que sí, pensar en la salvación, pero no piense, oye, si peco me voy al infierno. No pasa por ahí. Pensá en conocerle un poquito más a Dios. Cuanto más le conocemos a Dios, menos le queremos traicionar, menos le queremos hacer avergonzar. Porque Él está de nuestro lado, Él nos da todo el tiempo. La reforma nos ayuda a tener una doctrina correcta acerca de Dios. Y número uno, Dios es soberano. ¿Qué es la palabra soberano? Que Dios, sobre todo, Él es rey. ¿Cuánto me ayudan con un amén? Que sobre todas las cosas Dios es rey. Mirá, podamos tener presidentes extraordinarios, ministros de economía flamantes, pero sobre todas las cosas Dios sigue siendo rey. David en el Salmos 24 dice: ¿quién es este Rey de la gloria? ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el Rey de gloria. Y la palabra en este Salmos, después de esta expresión profunda de David, dice Selah. Cuando, iglesia, de verdad, vos sabés que tu presidente, el que está ahora, no es tu presidente, el que el anterior no es tu presidente, sino que Jehová es tu rey, que Él es rey por sobre todas las cosas, que Él es soberano en tu casa, que Él es soberano en tu economía, que Él es soberano en tus proyectos, que Él es soberano en tus sueños. Hay un Selah. ¿Qué es la palabra Selah? Es pausa. Yo descanso en Él porque Él está en el asunto. Mira, los médicos te pueden dar un diagnóstico, pero Dios está en el asunto. Mira, tu cuenta bancaria está en tambaleo, tu trabajo está en tambaleo, te están por despedir del trabajo, pero yo sé que Él es el rey. Yo tengo una pausa porque descanso en Él. Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Cuando dicen, aleluya. Qué hermoso es saber que cuando estás por gestionar algo, quédate tranquilo, está todo bajo control. ¿Viste cuando te vas a alguna oficina pública y hay alguien que te atiende bien? Dice, mire usted, señor, tranquilo, yo me arreglo. Entonces vos te vas a un profesional y dices, mira, tengo estos papeles, tengo que presentar esto y no sé cómo esto y no sé cómo llegar allá. Dice, quédate tranquilo, yo me encargo de eso. Te cobran bien, pero te hacen eso. Entonces vos estás tranquilo. Dios pagó por medio de Jesucristo, su Hijo amado, un alto precio para que vos estés en Selah. Porque Él sigue siendo rey. Él sigue siendo soberano sobre todas las cosas. ¿Cuánto dicen? Y ese gobierno de ese reinado de Dios se divide en tres partes. Que Dios es independiente. Su gobierno es independiente. Dios no necesita ayuda de nadie para hacer lo que tiene que hacer. Dios no necesita un empuje de nadie. Dios sabe lo que Él tiene que hacer con tu vida. Hey, vengo a transmitirte hoy un mensaje de paz. Hoy vengo a transmitirte un mensaje de esperanza. Hey, relájate, tranquilízate en Dios, que Dios es gobierno, que Dios sigue siendo rey y Él lo va a hacer a la manera como Él sabe hacerlo, de una manera extraordinaria. La segunda característica del gobierno de Dios es que Él es suficiente. ¿Cuánto crees que necesitas hoy para ser suficiente, para que le alcance a tu familia? ¿Cuánto crees? 1.000.000, 100.000, 10.000. ¿Cuánto necesitas? Te vas a dar cuenta que si es por dinero, no hay dinero que alcance. Porque cuando estabas en 100.000, ¿qué añorabas en tu corazón? Ay, ojalá que un día gane el sueldo que tiene la tía. Vamos a ver, ella gana 300. Yo con eso, llegaste a los 300 y te diste cuenta que necesitas 500. O sea, todo eso es superfluo. Vas a ganar 1.000.000, vas a ganar 2 millones. Hay gente que gana 10 millones y no les alcanza, no sabe qué hacer con lo que tiene. Entonces te vas a dar cuenta que hay una característica gloriosa del gobierno de Dios, que Dios es suficiente. Dios es suficiente. Dios es todo lo que yo necesito. Dios es todo lo que yo necesito. ¿Te animás a decir conmigo? Dios es todo lo que yo necesito. Él es suficiente para tu casa, Él es suficiente para tu carrera, Él es suficiente para lo que estás pasando. Hey, no tengas temor, porque Dios tiene todo bajo el control. ¿Cuánto dicen? La tercera característica, que Dios es competente. Dios avala a sus hijos. Yo pagué un alto precio. Si Él fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo para que derramara su sangre preciosa y nos librara del pecado, la palabra dice, ¿cuánto más ahora que estás en Él? Él no se va a ocupar de vos.
Él no se va a ocupar de vos. Él está para bendecirte. Por eso su gobierno es independiente, suficiente y es competente. La palabra de Dios decía que en este salmo que Dios es Jehová y Jehová es un Dios de pacto. La palabra pacto en hebreo es juramento, es sheva, es algo que es para siempre. Dios no es fluctuante. Dios dice, no, más sí, ahora te portaste mal, te retengo las promesas. No, más sí, ahora no. Las promesas del Señor son para siempre. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y yo digo amén, no sé si vos me ayudar a eso. La palabra lleva es algo para siempre. Diga conmigo, algo para siempre. Viste que cuando alguien se casa con alguien, me dice, che, ¿será que mío para siempre? Porque, viste, y estás ahí en duda. Te acoplas con un socio y el socio todo bien, toda la buena onda, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, y ya después ves que ya sus conversaciones son diferentes, ya el trato es diferente. Decís, che, esto será para siempre, aunque tengamos un contrato firmado. Pero Dios cumple sus promesas. Hay un juramento que Dios hizo, que sus promesas son para siempre. Y yo alabo a Dios por eso. Amén, iglesia. Estamos acá. Y ese Dios que debe ser conocido. 3 cosas importantes. Que Dios es un Dios de pacto. Que Dios es soberano. Y ese Dios que debe ser conocido. ¿Cómo debe ser conocido Dios? Conlleva creer en Dios y creerle a Dios. Conlleva creer en Dios y creerle a Dios. Son 2 cosas diferentes. Yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero la palabra creerle entra que yo estoy con Él. Yo sé quién es mi Padre. Yo sé quién es mi Dios. Él me proveerá, Él me sanará, Él me sustentará, Él estará conmigo en todos los momentos. Confiar en sus promesas, confiar en su perdón. Ese Dios conocido, debes confiar en su perdón. Que el sistema no te envuelva, que algunas conversaciones ajenas a la fe no te trastornen la mente. Mirá, con todas las que hiciste, ¿vos creés que hay perdón? Dios perdona hoy y siempre. Él perdonó tus pecados pasados, perdona tus pecados presentes y perdona tus pecados futuros. La salvación, el sacrificio de Jesús no fue barato, fue un alto precio, fue su sangre preciosa. Y yo alabo a Dios porque todos mis pecados pasados han sido perdonados. Los presentes, los del día de hoy han sido perdonados. Y aún los pecados futuros ya han sido perdonados solamente por su gracia y por su favor. Confiar en Dios es en el amor eterno por nosotros. Confiar en su buena y agradable y perfecta voluntad. Mire, si hoy te preguntara, ¿vos tenés voluntad de sí o no? Tenemos voluntad de sí, queremos hacer esto, queremos aquello, queremos... Esa voluntad, entregásela a la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios es mayor que la tuya. Siempre la voluntad de Dios es más poderosa. ¿Está bueno tener voluntades? Sí, vamos a tener voluntades. Porque de eso se trata nuestra vida. Yo tengo la voluntad de esto. Recién expresaba algunas cosas, ¿no? De un auditorio mayor. Estamos en apóstol. Tenemos voluntad de crecer. Tenemos voluntad. Pero si entregamos esa voluntad a Dios, estamos seguros. Descansar en Cristo para salvación. Mire, si no fuera por Jesús, es imposible ser salvos. Por eso en esta reforma que viene Lutero a impartir, porque se entendía que la iglesia, la única manera de ser salvos era por obras. Pero resulta ser que la gracia es tan grande, tan inmensa, que no la podemos minimizar, que nuestra salvación es solamente por fe. Pero esa fe tiene que ser acompañada de obras, porque si no esa fe es muerta. Pero el camino a la salvación es nuestra fe y tenemos que cuidar nuestra salvación. No nos vamos a salvar por nuestras propias obras. ¿Por qué? Porque Él es su obra. Él en su obra ya nos salvó. Él en su obediencia ya nos salvó. Él en su sacrificio que paga por mis pecados es la base de mi salvación eterna. Jesús ya lo hizo por mí. Jesús ya lo hizo por vos, ya lo hizo por ti, ya se entregó en la cruz. Es su obra, es su obediencia, es su sacrificio para que vos y yo hoy nos deleitemos de esta salvación gloriosa. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Les quiero dar unas palmas a Jesús por esa gloriosa... ¡Aleluya! Algo te voy a tocar en la naturaleza de Dios. Me encanta la personalidad de Dios. Me encanta la perfección de lo que Él es para nosotros. Me encanta de su poder, de su gloria, de su sanidad. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido el poder de Dios.
Hemos experimentado su gloria, hemos experimentado sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero vamos un poquito más adentro, la personalidad de Dios. Y eso necesito decirte como tu pastor hoy, que vayas un poquito más a la presencia de Dios. Vas a ver y entender que Dios es muy personal. Es muy personal, es mucho más personal de lo que nosotros creemos. Nosotros lo tenemos como en los dibujitos, ¿no? De las películas, de la serie, el Dios que está en el trono de oro, el hombre de barba blanca, el hombre grandote, que el hombre que tiene un bastón de oro, que como si fuera imposible de llegar. Puede ser que Dios esté en esa magnitud, pero yo le conozco a ese Dios donde estoy todas las madrugadas orando por vos. Que lloramos juntos, reímos juntos, hablamos juntos y hacemos algunos chistes juntos. Él tiene mejores chistes que yo, pero ese Dios personal, ese Dios que cuando te sentás en el auto y te falló tu novia o te falló tu novio y vos no querés saber nada de la vida y pones un sertanejo ahí de melancolía, pones algún popurrí ahí para aplacar tu angustia, tu tristeza. Ese Dios que te va a acompañar. Yo hoy quiero que te juegues por la fe en Jesucristo nuestro Señor. La fe es un riesgo. Una pileta con agua todo es capaz de tirarse, ¿sí? Ves agua y te tirás. Pero tirarte una pileta sin agua creyendo que hay agua, ahí está el tema. Ah, sí, pastor, hay que ser loco. Exactamente, de eso se trata la locura del Evangelio. Hay cosas que esta semana te van a tocar hacer que luego de las que hiciste vas a decir esto: humanamente iba a ser imposible, pero Dios estuvo en el asunto. Dios estuvo en el asunto. Probale a Dios. Dios se va a maravillar en tu vida. Él se va a gozar en tu vida. Cosas que son imposibles para nosotros, pero pasan unas horas y ¿cómo es si no fuera la mano de Dios? Orar por un enfermo y que ese enfermo se sane. Bendecir a alguien que nunca pudiste extender una mano de bendición. Bendecir aún a tus enemigos. Eso te va a llevar a honrar a Dios. ¡Wow! Cosas extraordinarias que todo el tiempo podemos hacer como iglesia. No esperes un evento especial, no esperes octubre para tu tercera hecho. Tu tercera hecho puede ser esta semana. Todos los días hay un tercera hecho de parte de Dios para aquellos que le creemos a Dios. Esa naturaleza de Dios. Por eso la gracia propone siempre plenitud. Que en Cristo lo tengo todo. Que en Cristo lo tengo todo. En Él está mi familia, en Él están mis cosas, en Él están todos mis asuntos. En Cristo lo tenemos todo. Por eso ese Dios no conocido, la palabra griega es episteme, aquel que viene de ciencia o conocimiento. Hay muchos que conocen a Dios. Este es del ámbito religioso, ¿sí? Tienen conocimiento de Dios. Tienen ciencia de Dios. Pasaron por un seminario, pasaron por una experiencia que no está mal, está muy bien tener conocimiento de Dios. Pero la palabra hebrea viene de una raíz de tener relación. Porque ¿de qué sirve que lo conozcas a tu esposa o le conozcas a tu esposo y no tengas relación? ¿De qué sirve que le conozcas a tus hijas, a tus hijos? Sabes que se llama tal, tiene el número de documento tal, nació en tal fecha, tiene este carácter, tiene aquello, tiene lo otro, tiene lo otro. ¿De qué sirve? Pero si no hay una relación. Hay muchas familias en medio de nosotros que se conocen y se conocen demasiado, con lujo y detalle, pero no hay una relación. Hay matrimonios que están en medio de nosotros que se conocen y se conocen mucho, pero no hay una relación. Dios hoy está esperando de sus hijos. Él sabe que le conoces. Pero me juego a esta. Vamos a dar un pasito más en conocerle. Vamos a tener una relación con Dios. Vamos a tener intimidad con Dios. Conocer a Él en nuestras relaciones. Conocer a Él no solo en los momentos duros. Sí, porque cuando estamos con un cáncer, sabemos y tenemos la fe que Dios es capaz de quemar ese cáncer. Yo digo amén a eso. ¿Usted también? Pero también tenemos que conocerle que Él no nos hace llegar ahí. Conocemos que Él nos puede liberar de una deuda, claro que sí. Pero también tenemos que conocerle para no llegar a la deuda. Decirle, Señor, si vos sos mi proveedor,
Esta es mi necesidad, esta es mi voluntad. Yo sé que mi voluntad puede ser muy débil, entonces le entrego a tu voluntad, que tu voluntad es perfecta, es agradable, es preciosa, esa voluntad que es más fuerte que la mía, y va a ser posible aquello que es imposible para mí. De eso se trata, conocer esas relaciones de pareja. Hey, todavía no te metiste en la red de matrimonio, pero tenés la intención, obviamente, de conocer un día a alguien. Esa relación con Dios te va a hacer llevar a cuál es tu mujer ideal, a cuál es tu hombre ideal. Pero conociendo desde una realidad. Sabemos que en la vida real, la mujer tiene dolores de parto y el hombre tiene dolores de pago. ¿Viste? Así ahora todo bien, ¿viste? No, con esto me alcanza, con esto me sobra, yo llego. Pero cuando te cases y te vayas al supermercado, ahí vamos a ver en qué va a estar tu fe. No sé si alguno acá, los que están casados, se acuerdan de esa primera vez al supermercado. Madre Santísima. Le orá a la Trinidad, le orá. Llega el bebé. Así un comentario interno, mitad y padre dice, ¿cuánto pañal por día? ¿1, 2? Cada 10 minutos, le digo. Y veo los padres donde antes iban solo con su esposa, salían con un champagne, con unas latitas así, todos coquetos, todo. Pasa el tiempo y tienen el bebé y en vez de eso, todos paquetes de pañales. Y ahí vemos si vamos a necesitar la fe o no. Todos creen que tener una mujer es algo maravilloso y precioso, y yo digo amén, tengo 4 en mi casa, más una perrita y un perrito que es el único que me acompaña, medio bobo, pero ahí está. Pero ya el alma de la hembra es así, es de drenarte todo el tiempo. Todo quiere, todo. Por eso digo, las mujeres tienen dolor de parto y vaya, gracias a Dios que los hombres no. Porque si estamos con 37,2 de fiebre, ya nos estamos muriendo y hacemos el testamento. Pero el hombre es dolor de pago. Esas relaciones de trabajo. Hey, vamos a fundamentar otra vez en Cristo Jesús el tema del laburo. El laburo sigue siendo salud. El laburo sigue siendo digno. El trabajo sigue siendo una honra. Quizás no estés bien pago, pero tenés un trabajo y es una bendición de Dios. Por alguna curiosa razón, tengo muchos contactos y hablo con gente que son gerentes, que están ahí, y dice, bien, el tipo laburó un mes y se fue porque no le gustó el trato. Hey, nadie te va a tratar bien en el trabajo. Olvídate que ¿a qué te van a poner alfombrita roja? Ay, hola, buen día, mi empleadito del mes. Olvídate. Una cosa es ser tu pastor y otra cosa es que seas tu patrón. Si no, pregunten. La relación del trabajo sigue siendo digno. Tenemos que estar ahí. Y el Señor, si Él es suficiente, si Él es todo, es verdad que en nuestros países son muy mal pagos nuestros empleados, es verdad. Pero el trabajo es dignidad. De relacionarnos, de buscar, de perfeccionarnos. La Biblia dice que nosotros no lo hacemos como para don Pedro, don Juan, don Ignacio. No lo hacemos como para doña María. Lo hacemos como para el Señor. Y eso dignifica su nombre. Dice que mi trabajo, no aquí en la iglesia, sino allí afuera, es adoración a Dios. Si sos una empleada doméstica, no agilices tirando todo bajo el sillón, porque en algún momento van a levantar el sillón. Más sí, igual nadie nos ve. ¿Cuándo se va a dar cuenta esta vieja? Nuestro trabajo dignifica el nombre del Señor. Nuestro trabajo es adoración a Dios. Esa relación de la preparación que necesitamos tener. Hey, yo sé que un par de siglos atrás, un par de años atrás, décadas atrás, quizás no necesitábamos mucha preparación porque había mucha oferta para trabajar. Necesitaban cualquier cosa, pero hoy necesitamos una preparación. Así que animate a estudiar, animate a buscar. Llegá ahí, en la relación con Dios vas a encontrar cuál es el propósito de Dios por el cual Dios te va a encaminar en esta vida. Necesitamos una preparación y eso necesitamos tener una relación primero con Dios por sobre todas las cosas.
pero relacionarnos, contacto con gente. ¿Cómo me puedo preparar para ser un buen pintor? Mire, ya está pasando, pero aquí no más en una década. Se va a precisar más un plomero que un contador. Es más, te voy a decir algo. Si usted va a llegar tarde al trabajo y el patrón te va a preguntar ¿cuál es la excusa que llegaste tarde hoy? Es que pasa que vino el plomero. Ah, si vino el plomero es palabra mayor. Porque sabe que no hay plomeros. Pastor, iba a decir, patrón, hoy yo llego a la mañana porque vino el electricista a casa. Ah, no, si vino el electricista, atendelo como lo mejor, dale una facturita, dale una mediolina. Y son los mejores pagos en el futuro. O sea que necesitamos una preparación de oficio. Hoy es más fácil conseguir un odontólogo que un plomero, que un carpintero. Entonces necesitamos aprender el oficio, trabajar, enseñar a nuestros hijos. Hey, los papis, no te esclavices con esto. Dice, estamos matando a los niños, sometiendo bajo el trabajo. No, el chico tiene que aprender a barrer. La nena ya tiene 12, ya tiene que lavar todo en la casa. Oh, saqué, aleluya. Cae la unción hoy acá. Ay, pobrecito el nene que no lave la llanta porque se va a lastimar. No. Si tuvieran varón, que todavía puede ser. Estoy cerca de los 50, pero no muerto. Ahí lavando el auto a los 3 años. Competencia para todos esos estéticos que andan por ahí. No, pero viste, no, pobrecito el nene. Ay, déjale que duerma la nena. Ya salió tarde anoche. Esas relaciones. Comunicarnos, saber quiénes son nuestros hijos, saber quiénes son nuestros papis. Qué bueno es la familia, qué bueno es el Señor tenernos relación con sus hijos. ¿Cuánto dicen? Cierro con esto, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, diga conmigo, y lo que ahora. Eso es fundamental, diga conmigo, y lo que ahora. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se prepara para aplaudir a Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado con Cristo y Cristo es el que vive en mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Déjame profundizar un poquito. Déjame profundizar. El Señor nos va a ministrar enseguida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay cosas que ahí hay que dejar. Yo cuando voy a esta palabra y el Señor me hace escribir, aprendí una cosa. Que cuando mis bases, mis fundamentos son las rodillas, es la única manera que el cielo se abre. Estaría de más hoy preguntarte, ¿querés cielos abiertos sobre tu vida? ¿Sabe cuál es la llave? Tus rodillas. Estaría bueno volver a las rodillas, al lado de tu cama, en tu oficina. Las rodillas dobladas sobre el suelo son cielos abiertos con garantía, porque es mi señal física de humildad ante Él. Aprendí también que estando de rodillas y en esta palabra de Gálatas 2:20, crucificar es que yo ahí voy y hago un intercambio. Fundamento es división de situaciones. ¿Sabe qué pasa cuando estoy de rodillas? Yo dejo todo lo que era primero en mi vida y pasa Él a ser primero. Pero lo aprendo de rodillas. Hay situaciones con personas, relaciones con personas que hay momentos que te dan ganas de matarlo, acogotarlo, de destrozarlo en 20.001 pedazos. Pero cuando te vas de rodillas, se te abren los cielos y Dios te dice, y lo que yo hice por vos, pedazo de hijo. Entonces notamos, wow, que lo que me hizo el hermano, lo que me hizo mi familia, lo que hizo mis padres, lo que me hicieron mis hijos, es nada. Entonces crucifico aquello que era primero en mi vida. ¿Qué era el primero? Carácter, etcétera, etcétera.
Y eso pasa a un segundo plano, un tercer plano. Es más, desaparece porque Cristo viene a mi corazón, viene a mi vida. Él es el que cambia, es el que transforma. Entonces, si hay algo que lo vamos a vivir en la carne, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. ¿Te parece esta placa para el final? Nunca fue suerte. Siempre fue su bendición. Nunca fue casualidad. Siempre fue su propósito. Solo fue Él. Solo fue, es y será siempre su gracia. Siempre es su gracia. Si hoy estás acá no es por suerte. Es porque su bendición está contigo. Hay gente que está aquí que cree que es un error su nacimiento. Porque te diste cuenta que a los 40 o a los 30 tu madre dice: yo ya no esperaba más, hijo, y llegaste vos. Por ahí te enterás en la historia que sos causa de un abuso, de una aventura, sea de tu padre, de tu madre. Yo hoy vengo a contrarrestar esa maldición sobre tu vida, que nunca fue casualidad, siempre fue su propósito. Aún en ese pecado, aún en ese dolor que te enteraste con el transcurrir de los años. Hay gente que nos rodea y hablamos todo el tiempo, que no conocen quién es su padre biológico o su madre biológica. Y crees que estás sentado y sabes y pensás muchas veces: y soy un error. Hoy vengo otra vez a decirte: nunca fue suerte, siempre fue su bendición. Nunca fue casualidad, siempre fue su propósito. Dios fue, es y será por siempre. Es gracia inagotable que fluye sobre nuestros corazones. Fluye, gracia es un don no merecido a nadie, ni al rico, ni al pobre, ni al alto, ni al flaco, ni al chino, ni al latino. La gracia vino por sobre todas las cosas porque es un regalo de Dios hacia toda la humanidad. ¿Querés aplaudirle a Dios por eso? Es su gracia. Es su gracia. Ponete de pie, por favor. Quiero bendecir y enviarlos con la paz del Señor. Que esta palabra de Dios grave a fuego tu corazón y que produzcan frutos que le den gloria a su nombre. Te bendigo en el nombre de Jesús para que Él sea tu guía, para que Él sea tu consejero, que todos tus asuntos sean cosa de Dios, que el engaño, el miedo, el desespero no sea parte de tu vida, que llevas la bandera del que todo lo puede, que la gracia de Jesucristo, el exagerado amor del Padre, que la intimidad del Espíritu Santo sea en tu íntima comunión de cada uno de tus días, que esta semana vivas la presencia de Dios día tras día, hora tras hora, que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia integral, que te mire con agrado, ponga su mirada sobre ti y donde pise la planta de tus pies sea un lugar de bendición, sea un lugar de perdón.